Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Preguntarle, presidente, en su mensaje del día de ayer, además de pedir una votación a mano alzada para hablar de la reforma al Poder Judicial, también llamó la atención el grito de los presentes "fuera Piña", en referencia a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien se ha expresado en contra de que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto de los ciudadanos. Este grito, presidente, retumbó en los edificios del primer cuadro del Centro Histórico, incluido el edificio de la Suprema Corte. Presidente, a la par de esto, hace unos días, jueces otorgaron recursos legales para que, en caso de que la reforma judicial sea aprobada por diputados federales y senadores, no sea discutida, no sea aprobada por los congresos locales. Recordemos que para realizar una reforma constitucional, además de aprobarse en el Congreso de la Unión, debe ser aprobado la reforma por los congresos locales. Presidente, usted ha impulsado, su administración ha impulsado esta reforma al Poder Judicial. ¿Se prepara alguna estrategia ante este escenario? ¿Ya se vislumbra qué pasos se pueden tomar? Bueno, recapitulando, para tener los antecedentes, nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal, hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial. Y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que en vez de que los jueces, magistrados, ministros los designen o elijan el presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elige el pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, al presidente, a la presidenta de la República, con voto directo, secreto, que se cumplan requisitos de que sean abogados, mujeres, hombres, titulados, y que se busque que sean candidatos íntegros, honestos, y que sea el pueblo de México el que decida. Se ha alegado de que funciona bien el Poder Judicial y no es cierto. Aquí lo hemos visto. ¿Cuántos jueces dejan libres a presuntos delincuentes del crimen organizado, famosos, y también a delincuentes de cuello blanco, a funcionarios corruptos? Hay evidencias de que dejan en libertad a todos estos personajes los fines de semana, el famoso sabadazo. Se puede probar de cómo de 100 que liberan, 20, 25 los liberan de martes a jueves. Y
75 y hasta 80 de esos 100 los liberan de viernes a domingo. Está aprobado. Y es bastante la corrupción. No se atiende al pueblo que exige justicia, están nada más para servir a los de la cúpula del poder económico y del poder político y de la delincuencia organizada. Bueno, ¿qué dicen? Que no cualquiera puede ser juez. ¿Por qué no? Si cumple con los requisitos. ¿Qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República? ¿Y por qué al presidente se le elige? ¿O gobernador de un estado? ¿O presidente municipal? ¿Qué es más complicado ser juez que ser presidente municipal, que ser gobernador, que ser presidente de la República? Entonces la propuesta es, a ver, si los elige el pueblo, pues los jueces van a saber a ciencia cierta de que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados. Y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad y se vaya limpiando el Poder Judicial, que desde hace tiempo se empezó a corromper, porque no solo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado que está lleno de familiares. Es el poder con más nepotismo de los tres poderes. Trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. Parece el DIF, es el poder de la familia. Entonces, eso es lo que está en debate. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces. Y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes.
Y esto lo digo porque un juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial. Un juez de Chiapas. Y otra persona, creo que un juez, primero fue un juez y una jueza de Morelos dice que no deben en el Poder Legislativo enviar, en el caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe. Pero esta juez dice no se envíe a los estados. O sea, paran o pretenden detener el proceso legislativo. Y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo, pues, discutir, aprobar las leyes, de ningún otro poder. A ver si encuentras lo que se establece en la Constitución sobre esto en el artículo 35. Y luego está también en la ley de amparo. No procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo. También está muy claro, pero esa es la Constitución, es la ley de amparo. Y además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia. Ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias. Para llegar a la jurisprudencia, si no estoy equivocado, tienen primero que discutirse las llamadas tesis, y cuando se aprueban en una dirección un número determinado de tesis, ya pasan a ser jurisprudencia. Es un proceso, y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la ley de amparo y en las jurisprudencias
del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, mayoría calificada, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Pero hay algo que tiene que ver, no sé, la ley de amparo, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Así de claro. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no funciona. El juicio de amparo. ¿Qué es lo que están haciendo estos jueces? Y existen, además, como comentaba, las tesis y las jurisprudencias sobre el mismo tema. Por eso es que la gente al principio a lo mejor tenía algunas dudas, ¿no? Pero ahora ya todo está muy claro, ¿no? Hablan de Estado de Derecho y es Estado de chueco. Y ya es un asunto no estrictamente jurídico, es un asunto por tratarlo bien político, pero en realidad politiquero, porque ya están metidos ahí personajes de la política, de los partidos opuestos, del conservadurismo y otros personajes. Imagínense, se fue de vacaciones a Aguilar Camín y regresó diciendo no puede haber sobrerepresentación, no puede tener Morena y los partidos
de la transformación, mayoría calificada. Y en campana a muchos, cuando la Constitución, así como en este caso, es muy clara la ley, pero además había el antecedente de que ya se habían dividido, se habían distribuido los plurinominales desde hace 15 años con la misma fórmula que establece la Constitución y las leyes. Y encampanan a gente al grado que el mismo presidente del INE anterior, que ya había resuelto con la fórmula de la Constitución y de la ley de la materia, cuando le tocó a él atender este asunto en el 21 y también cuando le tocó en el 18, cambia de parecer y dice: hay sobrerepresentación, hay que interpretar la Constitución. Entonces, el Consejo del INE, el tribunal, resuelve de la misma manera de cómo se había resuelto hace 15 años. Pero no conformes, ahora de nuevo a violar la Constitución. Y si le damos tiempo a esto, es para que no manipulen a los jóvenes que estudian derecho, para que tengan todos los elementos. A lo mejor los jóvenes que estudian derecho y que van a las manifestaciones pensando de que se está queriendo establecer un régimen autoritario, dictatorial, monárquico, como dicen los intelectuales orgánicos y corruptos del régimen de privilegios que imperaba en nuestro país. A lo mejor creen, ¿no?, de que es cierto. Pues no, todo es pura falsedad. Y ya la gente pues se está dando cuenta, los ministros, el señor Juan Luis Alcántara Carrancá, en su casa en las Lomas de Chapultepec, organiza un encuentro en campaña con la ministra Piña y con el señor Alejandro Moreno, presidente del PRI, y llevan invitados, no sé si fueron algunos magistrados del Tribunal Electoral, un encuentro, una cena. ¿Qué tiene que hacer la presidenta y un ministro de la Suprema Corte y magistrados del Poder Electoral con el dirigente del PRI? Por eso, pues la gente se
se da cuenta